Muy buenos días, el día de hoy explicaremos sobre el SCR y los circuitos de disparo. Nosotros somos el equipo número 1 de la Universidad Tecnológica de Campeche, del tercer grado grupo B de la carrera de mecatrónica en la automatización. Mi equipo está conformado por Karina Cristel Chá Morales, Camilo López Jiménez y un servidor, Luis Fernando Rata de la Cruz. Ok, como se mencionó hace un momento, en esta exposición pues abordaremos los temas sobre lo que son el SCR, es decir, los Silicon Controller Rectifier y los controles de disparo. Pues tomando en cuenta lo que son sus funcionamientos, las aplicaciones, para que pues al final de todo esto se pueda retroalimentar los temas que hemos visto en las clases anteriores con el profesor. Porque pues esto con la finalidad de poder expandir los conocimientos y hacerles saber a nuestros compañeros que los temas abordados pues han sido de mucha utilidad. Algunas de las características del SCR, es decir, el Silicon Controller Rectifier, es que es un dispositivo semiconductor de 4 capas PNPN con 3 terminales, la cual es un ánodo, el cátodo y la compuerta. Esta conduce en corriente únicamente en una dirección y se enciende aplicando un pulso a la compuerta. Una vez que este se enciende, permanece encendido hasta que la corriente baja, haciendo que pase por la corriente de mantenimiento. Además, es capaz de manejar grandes potencias y se utiliza para el control de los motores y rectificadores controlados, así también para los reguladores de potencia. Además, como podemos observar en la diapositiva, pues ofrece un control eficiente y confiable de la corriente, como por ejemplo el control de la iluminación. Bueno, como se mencionó hace un momento, en esta sección hablaremos del SCR, Silicon Controller Rectifier, que pues el cual es un dispositivo semiconductor de 4 capas PNP, PNPN y pues 3 uniones PN con las 3 terminales principales, las cuales son el ánodo, el cátodo y la compuerta. La función principal de pues es actuar como un interruptor controlado que pues permite o bloquea el paso de la corriente eléctrica. Para que el SCR pueda pues conducir electricidad, pues debe estar conectado al positivo con respecto al cátodo, o sea, conectado al positivo con el cátodo. Y pues además de esto debe recibir una señal, la cual pues va a mandar la señal a la compuerta para que pues provoque las uniones, cambien el estado y el dispositivo pues pueda hacer la función, la cual pues sería bloquear o conducir la corriente eléctrica dependiendo de cuál sea el caso. Una vez activado el SCR, este sigue conduciendo electricidad o señal a pesar de que la compuerta pues ya no esté recibiendo la señal. Siempre que esté por encima de un valor mínimo de corriente llamado corriente de mantenimiento. Si la corriente baja de ese umbral o si en corriente alterna cambia de polaridad, el ánodo hará que el SCR se apague automáticamente y vuelva a bloquear esa señal o el paso de corriente. Este comportamiento pues hace que los SCR sean muy útiles para aplicaciones de control de potencia, ya sea cuando se varía la potencia de velocidad para los motores o los reguladores tengan una intensidad lumínica, rectificadores controlados y control de calefactores. Es decir que pues el funcionamiento del SCR es muy versátil porque pues gracias a ello la capacidad de manejar grandes potencias podemos controlar como lo son motores o cosas las cuales mencioné hace un momento. Es uno de los componentes más importantes al momento de la electrónica de potencia, porque pues como les momento debido a la gran capacidad de potencia que puede controlar. Como se mencionó en la anterior diapositiva, pues las aplicaciones del SCR, Silicon Controller Rectifier, son demasiado versátiles y útiles. ¿Por qué? Porque esta pues puede manejar o resistir grandes tamaños de potencia al momento de electricidad. Y aparte, como su funcionamiento pues es muy beneficioso para varias cosas, como para diferentes áreas como lo son la industria mecánica, la industria automóvil,
¿Por qué? Porque pues como se mencionó, maneja y puede controlar las señales de diferentes motores o herramientas. Como se puede ver, puede controlar la velocidad de los motores, controlar los calefactores eléctricos, o pues puede proteger con las herramientas o las máquinas contra grandes cargas de electricidad, porque pues manda una señal a la cual hace que se apague el SCR automáticamente. Buenas noches, soy la alumna Karina Cristal Chamorales de tercer grado Grupo B y el día de hoy les presentaré el tema respecto a sobre el DIAC y sus características. Como primer punto nos dice que el DIAC contiene una compuerta, a diferencia del TIAC, en la cual no se controla mediante una señal, que quiere decir que no tiene una señal de disparo externa. Este igual conduce una corriente en ambas direcciones cuando el voltaje llega a su límite. No requiere una señal de disparo y esta se activa igual cuando el voltaje ya alcanza su límite. Funcionamiento del DIAC. Uno de los funcionamientos del DIAC consiste en su conducción, que esto ocurre cuando la corriente pasa a través de este y logra mantener un valor en la cual el dispositivo continúa conduciendo. La corriente que cae por debajo de esto se apaga automáticamente cuando pasa a un estado de bloqueo. El disparo ocurre cuando el voltaje que está aplicado, ya sea el positivo o negativo, alcanza un límite del disparo, como por ejemplo la conducción, que es el que acabo de explicar. Como siguiente punto es el estado no conductor, en la cual consiste en el bloqueo. Aquí es en donde se aplica una tensión menor al voltaje de ruptura. Mayormente esto pasa a través de los 30 volts y 40 volts. Para poder finalizar con la parte del tema, nos vamos a lo que son las aplicaciones. Sabemos que el DIAC es un componente semiconductor que mayormente se utiliza para los circuitos de disparo en las corrientes alternas. Sus principales aplicaciones son, o más bien lo podemos encontrar al controlar las luces, las velocidades de los ventiladores y la temperatura en los calefactores. Igual nos sirve para el control de fase en corriente alterna. ¿Qué quiere decir? O sea, que permite regular la cantidad de una energía entregada a una carga controlada en el área. Igual es usado en los reguladores de potencia, como en los motores, en las resistencias de calefactores. Mi nombre es Carlos López Jiménez y a continuación les estaré explicando acerca de los circuitos de disparo R, que son circuitos que utilizan elementos de resistencia, y circuitos de disparo RC, que combinan elementos de resistencia y de capacitancia. Como primera instancia tenemos la parte de los circuitos R, que son circuitos que nos van a permitir controlar el ángulo de disparo del SCR por medio de resistencias, y su ángulo va a depender del valor de cada resistencia. Entonces, cuando nosotros implementamos una resistencia de bajo valor durante el semiciclo, como la resistencia va a ser muy baja, su tiempo se va a cortar, dándonos un ángulo de disparo corto o pequeño, pero que va a permitir un mayor paso de corriente hacia la carga, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos una resistencia mayor, es decir, que durante el semiciclo este va a retrasar su disparo, dándonos así un mayor ángulo de disparo, pero dejando un menor paso de corriente. Este método es sencillo, pero que limita mucho la parte del control del ángulo del SCR. Ok, ahora pasando por la parte de los circuitos de disparo RC, que son elementos de resistencia y capacitancia. Cuando nosotros estamos usando este tipo de circuitos y la tensión va aumentando, este va a estar cargando la parte del capacitor. Entonces, el DIAC, que sería la parte del SCR, tiene un voltaje de ruptura. Entonces, el capacitor se va a estar cargando constantemente hasta llegar a ese umbral, por así decirlo. Entonces, cuando llegue a ese punto de voltaje, se va a descargar de manera brusca, permitiendo así que el SCR funcione, permitiendo el paso de la corriente. Entonces,
Cuando ese voltaje empieza a bajar y a descender, ahí es cuando el SCR se detiene y corta el paso de la corriente. Entonces, cuando eso ocurre, es decir, que cuando el ánodo deja de recibir corriente, se desapaga, ¿no? Y ahí es cuando se termina el semiciclo y empieza a cargar nuevamente el capacitor, pero de manera inversa empieza a funcionar lo que es la parte del SCR. Bien, a continuación estaremos hablando acerca de los SCR en la rectificación de corriente alterna. Los SCR, al ser un tipo de semiconductor que se diferencia mucho de los diodos normales, ya que cuando recibe voltaje en su compuerta gate, permite el flujo de la corriente. Entonces, cuando la tensión de la corriente alterna empieza a aumentar y el SCR recibe este voltaje, permite el flujo de la corriente, permitiendo así tener un control ideal de lo que es la corriente alterna, permitiendo así utilizarlos en circuitos de potencia en circuitos de potencia en sistemas de corriente alterna. Muy bien, a continuación estaremos observando una aplicación de lo que es un SCR en los circuitos de control, que bueno, que su función sea como un interruptor. Por la parte izquierda tenemos un circuito que es el equivalente al circuito usando SCR, que en este caso es el C106D. Ok. Este circuito lo que permite es, por así decirlo, una conmutación en la cual permita que los componentes se mantengan activados, permitiendo el paso de corriente sin necesidad de que haya por así decirlo, un interruptor que permita este paso de corriente. Entonces, nosotros al momento de activar lo que es el push button, lo que causa es que estos dos transistores entren en un bucle permitiendo el paso de la corriente. Entonces, la única forma en la que se puede detener este circuito, o en este caso la conmutación, es que que uno de los transistores deje de recibir voltaje, así terminando con lo que es la parte del ciclo, como se puede observar de esta manera. Y este sería básicamente el circuito equivalente a un circuito SCR. Entonces, aquí por la parte del SCR, que en este caso es el C106D, actúa de la misma forma. Funciona como un diodo que al momento de recibir voltaje a la parte de su compuerta permite el paso de la corriente y se mantiene encendido debido a sus uniones entre cada capa. Entonces, de la misma forma, cuando recibe voltaje, se mantiene activado lo que es la luz, ¿no? Y esto es porque dentro del SCR se crea, por así decirlo, bueno, se mantiene encendido por dentro, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en las que se puede desactivar el SSR. Bien, como vimos en el anterior ejemplo, que es cuando el ánodo del SSR deja de recibir voltaje, se apaga. Y cuando se vuelve a encender, se mantiene apagado, porque no recibe voltaje por la parte del gate. Otra forma es que en la parte del circuito exista por así decirlo, un cortocircuito en la parte del cátodo y el ánodo. Entonces, cuando esto ocurre, el voltaje deja de pasar por el SCR, sino que empieza a circular de manera directa hacia la luz, evitando la parte del SC, sí, del diodo, por así decirlo, ¿no? Y esta sería básicamente una de las aplicaciones que tienen los SCR al momento de controlar circuitos tanto de corriente directa como de corriente alterna, ya que este tipo de componentes puede recibir un voltaje alto, ¿no? Que esa es una de las ventajas que tiene este tipo de componentes.